Y ahorita ya lo... La primera vez que yo vine me sentó el pastor al lado de después estaba yo en mi carota. Por eso ahora ya me vengo para acá. Sí, ahora sí van a salir las dos. No se crean, está viendo para acá, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a orar. Buenas noches, vamos a orar para dar por iniciado el tema de hoy, que como estábamos comentando aquí, es un tema muy importante. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Así que pues vamos a orar el día de hoy para ver. Buenas noches, amado Dios, Espíritu Santo. Te agradecemos por estos momentos. Gracias. Tan hermosos, Señor, donde tú estás, Señor, dando esta palabra de vida, Señor, que nos ayuda a ser diferentes, a cambiar, a limpiarnos más y más, Señor, y a entender más de la vida de Jesús. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que pudieron venir, por aquellos que están conectados, Señor, a través de las redes sociales. Ponemos delante de usted, mi Señor, cada necesidad que hay, amado Padre Celestial. Si hay necesidad de sanidad, usted es nuestro sanador de cuerpo, alma y espíritu, Señor. Si alguno está desanimado, usted, amado Espíritu Santo, es quien nos anima, quien nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Gracias por haber conquistado ya en esa cruz del Calvario todo el triunfo, Señor, y todo lo que usted ha conquistado para cada uno de nosotros, sus hijos, Señor. Tantas recompensas, tantas cosas hermosas, Señor, que usted tiene preparado para nosotros. Le damos gracias por su inmenso amor, Señor, que con nada pagamos, Señor, todo el amor que usted tiene y los cuidados, Señor, porque usted es quien nos cuida como poderoso gigante a cada uno de nosotros y los nuestros, Señor. Por eso tenemos esa confianza y caminamos, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, sabiendo que usted tiene todo el control. Le damos las gracias en el poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues sean todos bienvenidos. Alicia, bienvenida. Aquí está mi tío Lupito, la hermana Chayito. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. Y estamos con el tema Grace. Buenas noches, Dios te bendiga. Estamos con el tema de la gracia de Dios. Sin gracia, pues las cosas eran muy difíciles. Y vamos a ver algo del Antiguo Testamento para ver la gran diferencia que hay entre la gracia del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Nomás voy a hacer un alto para saludar a mi mamá. Un saludo y un abrazo para las muchachas guapas de 90 y más, de ahí de la Colonia Moderna, donde está mi mamá. Dios le bendiga. Hermana Toñita, muchas gracias. Dios les bendiga, buenas noches. Mari, me saludas a Teo, mija, Dios te bendiga, buenas noches. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Génesis, capítulo 6. Del verso 1 al 8, lo vamos a leer de corridito porque es mucha información, si no nos tardamos mucho tiempo. Dice el capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí hay una controversia en cierta forma que lo vamos ahorita a despejar. Dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El hermano Felipe está aquí en la trailer. Sí, me dio la oportunidad de tenerlo aquí para que mi esposa no subiera por allá. Sí, Dios le bendiga. 5.
el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré, o sea, quitaré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces aquí vemos de toda esa generación, nomás un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. No dice que la mujer, no dice que los hijos de Noé, fue Noé el que halló gracia. Entonces no era algo sencillo, evidentemente Noé debe haber sido todo un personaje que Dios dijo, es el único que alcanza gracia. Y por Noé se salvaron la esposa, se salvaron los hijos y hasta las nueras, por un justo. Y aquí la importancia, yo quiero que quede bien clara la importancia de cuando hay un justo en el hogar, se extiende al resto de la familia. Es tan importante esto. Yo sé que la gente a veces no logra entenderlo, y yo sé que tú has batallado en ese punto en particular, hija, pero es tan importante ver la gracia de Dios actuando. A veces vemos, por ejemplo, familias, en el caso mío, ¿verdad? Mis hijos, la hija mayor era la más difícil. Bueno, pues fue la que se ha acercado más y está más de lleno en las cosas de Dios. Y Dios no tiene límites, puede hacer las cosas como quiere. Pero aquí hay algo bien importante, en el verso número 2. Y viendo los hijos de Dios, con D mayúscula, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ¿de dónde salieron esas hijas de los hombres? Porque están los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, a ver, ¿cómo está? ¿De dónde salieron esas mujeres? ¿Qué pasó? Si se supone que nada más fue Adán y Eva. Bueno, unos teólogos dicen, no, fue Adán y Eva los escogidos de Dios. Pero Dios creó más personas. Esa es una forma de expresión, ¿verdad?, de algunos teólogos. Y otros dijeron, no, la raza escogida de Dios es esta, y la raza no escogida de Dios quedan los demás seres humanos. O sea, los que iban a ser de la descendencia de Noé. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene algo que se llama presciencia. Eso significa el conocimiento absoluto del antes, del ahora y del después. Entonces Dios, conociendo cuáles iban a ser sus hijos, escogió una línea determinada. Son corrientes teológicas que la verdad nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero a fin de cuentas eso no interfiere si nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar. Nosotros nos salvamos por gracia de Dios. Claudia, buenas noches, Dios les bendiga. Mi hija Carolina, buenas noches. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. Entonces, pero sí es algo que quería aclararles, ¿verdad? Porque de repente, esta fue la primer duda donde yo, al estar leyendo, porque yo había leído muchos libros, pues lo agarré desde el principio, siendo que debía haberme ido al Nuevo Testamento, pero no, yo empecé el libro como acostumbraba yo leer los libros, y me topé aquí y dije, no, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Dicen que la Biblia es perfecta y aquí la cosa veo que no es. Pues lo que pasa es que esto a fin de cuentas no interfiere con nuestra salvación. También está otra cosa, en el verso 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Entonces, Dios sí se arrepiente. No, Dios no se arrepiente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Son situaciones de traducción. Dios le pesó, ¿verdad?, todo cómo se estaba comportando el hombre, no porque desconociera. Ya sabía las cosas cómo iban a ser, pero te duele. A veces nosotros sabemos que uno de nuestros hijos se anda portando mal y te duele. Aunque sabes que anda haciendo cosas o diciendo palabras, qué sé yo, y te duele. Pero lo sigues amando en un momento determinado.
Pero aquí Dios había hecho un parteaguas. Digo, ¿saben qué? Se va a acabar la raza humana. Es más, hasta los animales se van a acabar. Todo se va a acabar. ¿Por qué? Porque dijo, no quiero, esto no lo quiero. Pero hubo uno que halló gracia. Y bastó ese uno para que las cosas cambiaran para todos nosotros. ¿Se imaginan si no hubiera habido gracia en Noé, en Dios para con Noé? Se hubiera acabado la raza humana. No sé, no tengo una explicación de qué hubiera sido. A lo mejor hubiera creado en otro planeta, no lo sé. Son cosas que solo Dios puede saber. Muy bien. Vamos a avanzar. Génesis 18, versos 2 y 3. Génesis 18. Bienvenidos, hija. Tráiganse sillas para acá, no se me sienten acá porque me voy a torcer. Pablo, buenas noches, hijo. Génesis 18, versos 2 y 3. ¿Sí? Pues los que van llegando. Siempre los que van llegando les toca, no sé por qué. No, con maña no, es que así va. Siempre le hemos hecho así. Vamos a esperarlos. Génesis 18, 2 y 3. Y los leemos de corridito el 2 y el 3. Génesis 18. No me vayan a decir que si viene en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Génesis 18. 1 y 2. 2 y 3 no es. Perdón, 2 y 3. 2 y 3. Sí. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. El 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase tu siervo. Estamos hablando de Abraham, pero quiero que vean, es una perlita la que está aquí en el verso número 2. Dice, y alzó sus ojos Abraham y miró, y he aquí, ¿qué dice? 3 varones. 3 varones. Iban caminando 3 personas. Buenas noches y bienvenidos. He aquí 3 varones. Ahora en el verso número 3, presten mucha atención. Dice, y dijo, señores, ¿dijo señores? Señor. Señor. ¿Y cuántos varones eran? 3. 3 varones, pero un solo Señor. De ahí, y también, claro, al inicio en el Génesis, ¿verdad? Donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y aquí también dice, 3 varones. Y luego Abraham le llama Señor, no les llama señores. Dice, si he hallado gracia delante de ustedes, o sea, ustedes, él sabía que eran un Señor. Buenas noches. Acércate a otra silla por acá, Memo. Bienvenidos. Dios les bendiga. Me imagino que es tu mamá, Ivonne. Se parecen. Bienvenida. ¿Cómo se llama? Irma. Bienvenida, Irma. Bienvenido. Dios les bendiga. Horacio, ¿buscas a Felipe? Felipe está acá en las trailas, hijo. Felipe está en las trailas. Gusto en verte, Dios te bendiga. Entonces Abraham lo reconoció como Señor, y en la época antigua decirle Señor a alguien no era como al Señor de las tortillas o el Señor del pan, no. Señor era como un amo, un Señor, un todopoderoso prácticamente, ¿verdad? Entonces aquí Abraham lo reconoce a Jehová como 3 personas, pero es Señor. Por eso le dije, es como una perla muy escogida, que muy pocas personas logran identificar esta situación, donde Abraham lo identifica como 3 en uno solo. Muy bien. Estamos con el tema, la gracia de Dios.
la gracia de Dios. Y yo preguntaría aquí, ya que ya veo que ya llegamos la mayoría, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra gracia? Favor inmerecido. Un regalo, un favor no merecido. Por ejemplo, si aquí en Estados Unidos está la pena de muerte, ¿verdad? Si una persona va con un arma de alto poder o de alto calibre y mata a muchas personas, pues hay posibilidades de que lo condenen a pena de muerte. ¿Será algo merecido el que lo maten a esta persona? A ver. ¿Que se lo merece? ¿Se lo merece que le apliquen pena de muerte? No. No. ¿Por haber matado mucha gente? Si es por justicia, Si es por justicia, sí. Es justo. Imagínense a las mamás diciendo, pues ¿cómo lo vas a dejar en libertad? O sea, si mató a mi hijo y a no sé qué tantos más. Pero ahí no entraría como que Dios se queda la vida y que la quita. Sí, nomás acordémonos tantito del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Decía, vayan, destruyan a toda esta nación, hombres, mujeres, ancianos y niños, hasta los animales, y todo destruyanlo. O sea, Dios es un Dios de un carácter muy fuerte. Gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos otra etapa en esa relación con Dios. Pero el que esa persona hiciera un daño tan grande, ¿se merece la pena de muerte? Sí. Desde el punto de vista de la gracia de Dios, la gracia es el perdón que no se merecía ese hombre. Por gracia se le perdona la vida, incluso se le absuelve por gracia. ¿Qué es lo que Jesucristo logró para nosotros? Que por medio de la gracia de Dios se nos perdonen nuestros pecados. Ya sabemos que por un solo pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios es que tenemos la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Entonces aquí Abraham reconoce a Jehová como tres personas y le dice una palabra clave en el verso número 3. Dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. O sea, si como yo vivo he hallado gracia, no pases de mí. Quédate aquí, te voy a preparar algo de comer. Ya le dijo a Sara que preparara un pan y a uno de los criados que le preparara un becerro, ¿verdad? Y fue cuando Dios le da la promesa. Dice, Sara va a tener un hijo para el año que entra. Y fue cuando Sara se rió, que Abraham también se rió, pero Abraham no le dijo nada, ¿verdad? Pero a Sara le dijo, ¿por qué se rió Sara? Y Sara dijo, no me reí. Y dije, no, sí te reíste, ¿verdad? Pero por la gracia que Abraham encontró delante de Dios, fue que le regaló un hijo, fue que le dio ser padre de naciones, padre de multitud de millares de personas, porque halló gracia a Abraham delante del Señor. Muy bien, algunos los veo con cara de preguntas. Si tienen preguntas, háganlas con toda confianza. Estamos así como Sí, ahora que está mi esposa aquí, ¿verdad? Para que... todos los puntos. Muy bien. Si tienen preguntas, háganlas con toda confianza. Pastor, al referirse que lo identificó como tres señores, lo identificó porque eso no se sabía antes, hasta después, ¿no? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, luego puede se estableció referir Padre. a la Trinidad. Así es. Sí, en el Génesis, en el capítulo 1, vemos al Espíritu. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios creó todo el universo por medio de la palabra, o sea, Papá Dios. Al que no se visualiza aparentemente es a Jesucristo, ahí. Pero luego ya en Colosenses y acá en el Nuevo Testamento se ve que todo lo hizo por Jesucristo y para Jesucristo. Muy bien. Rosy, Elsa, Podra, buenas noches, bienvenidos, que Dios les bendiga. Muy bien, vamos a continuar con el tema de la gracia. Génesis 39, 3 y 4.
¿Tiene Biblia, hermana Irma? ¿Sí? Si nos podría hacer favor de leer el 3. Génesis. Sí, por favor, hija. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracias en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces aquí José estaba hallando gracia delante de los ojos de ¿quién? Jehová. No. No, de faraón. De No, Potifar. sí que era Como el comandante, ¿no? Sí. El comandante de la cárcel. Sí, Sí, así es, de Potifar. Faraón. Entonces estaba encontrando gracia a los ojos de Potifar. Y Potifar, al ver que aquel muchacho, que era un jovencito, hacía todo bien y hacía las cosas excelentes, y se dio cuenta de que Dios estaba prosperando todo lo que José hacía, entonces le dejó todo. Fue cuando Potifar le dejó todo el control de sus propiedades y todo lo demás, pero ahí fue donde empezó la esposa de Potifar, que quería favores especiales con José, y José dijo, no, ¿cómo voy a pecar yo en contra de Dios? O sea, mi amo me entregó todo en la mano, pero yo ¿cómo voy a pecar en contra de Dios? Entonces ahí reconoce José que cómo iba a pecar delante de Dios. Sí, José sufrió, es cierto, sus hermanos lo menospreciaron y lo vendieron como esclavo, luego estuvo como esclavo con Potifar, y la mujer hizo cosas para tratar de que José tuviera intimidad con ella, y José no quiso, y por eso Potifar lo sacó de su casa y fue y lo metió a la cárcel, y estuvo en la cárcel, y luego ahí en la cárcel les adivinó los sueños al panadero y al copero del rey, y se le olvidó al copero, ¿verdad? Fue allá, lo recuperó Faraón para que le sirviera sus copas y que le estuviera probando el vino, básicamente. Y se le olvidó que José estaba ahí, pero Dios todo lo arregla. Si hayas gracia delante de Dios, Dios todo lo va a poner en orden. ¿Qué pasó? Pues el faraón tuvo un sueño y el copero le dijo, cuando estuve en la cárcel, allá había un muchacho hebreo que sabía interpretar sueños. Pues tráiganmelo, porque nadie ha podido interpretar sueños. Viene José, interpreta el sueño de Faraón, ¿y qué pasó? Quedó como segundo de Faraón. Estaba Faraón y luego seguía José. Entonces, el hallar gracia delante de Dios es obediencia. Obediencia. En el Antiguo Testamento la gracia se obtenía por obediencia. Obediencia a Dios, definitivamente. Noé todavía no tenía los 10 mandamientos, eso vino hasta después con Moisés, pero era una persona buena, evidentemente era una persona buena Noé. José ya conocía de Dios. ¿Será que tendrían como algunas bases más o menos para...? Claro. Porque todavía no existían los 10 mandamientos. No, pero aquí vemos en el libro, ¿verdad?, donde José dice, ¿cómo pecaría yo en contra de Dios? Entonces ya tenían bases, ya tenían cierto conocimiento, aunque todavía no recibían los 10 mandamientos como los conocemos, pero ya tenían temor de Dios. Y esas personas que tenían temor de Dios trataban de vivir en una forma adecuada. Muy bien. Seguimos en el Antiguo, ya nomás nos quedan 3 versos del Antiguo. Éxodo 33, 17. Enseguida de Génesis, Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés halló gracia delante de Dios.
Entonces, cuando hayas gracia delante de Dios, esto es muy importante, cuando hayas gracia por portarte bien, Dios tiene una distinción especial. No era igual con todo el pueblo hebreo, sino con Moisés. Hablaba cara a cara y los demás estaban acá abajo del monte, pero con Moisés hablaba cara a cara. Entonces, ¿es importante buscar el favor de Dios? Claro que es importante buscar el favor de Dios. En el Antiguo Testamento no había otra opción, pero ahorita en el Nuevo Testamento vamos a ver que las cosas son muy diferentes. Vamos a ver en Proverbios 3 del 1 al 4. Al rato va a andar tu niño también, Proverbios 3 del 1 al 4, hija. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí está la clave que les digo del Antiguo Testamento. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Pero ¿qué características te pide? Dice, no te olvides de mi ley. ¿Qué es la ley? Ya se los he dicho. No. Los 5 libros. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la que llaman la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Eso es la ley. Cuando dice nunca se aparte de ti este libro, esa sí es la palabra. Cuando dice el texto, nunca se aparte de ti este libro. De la ley. Pero también se refiere a los 5. A los 5. Cuando vean ley, significa los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A eso se está refiriendo. Entonces dice, no te olvides de mi ley, o sea, de los primeros 5 libros, y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí vemos lo que se necesitaba anteriormente, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso era necesario para hallar gracia delante de Dios. Era fácil cumplir los 10 mandamientos, yo creo que nadie lo hemos cumplido, ¿verdad? Y a lo mejor los cumplimos un ratito y luego al rato se nos olvida. Prima Mireya, buenas noches. Rosy, buenas noches, Dios te bendiga, hija. Entonces, hagan de cuenta que anteriormente se ganaba la gracia de Dios con la obediencia de las cosas que Dios pedía. Más, sin embargo, ahora en el Nuevo Testamento las cosas cambian, que es lo que vamos a ver ahora, ya entrando en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿A quién están hablando? A la madre de nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María. Le está hablando el ángel, y aquí vemos una clave, mis amados hermanos. Has hallado gracia delante de Dios. La Virgen María no era cualquier persona, Está a la altura de una mujer muy especial para que haya hallado gracia delante de Dios. Entonces, cuando nos piden nuestros hermanos católicos, ¿verdad?, que tenemos que venerar a la Virgen no se venera. La Virgen fue un instrumento que Dios utilizó para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero fue una persona muy especial, definitivamente. Para hallar gracia delante de Dios no es cualquier cosa. A lo mejor ninguno de los que estamos aquí nos hubiera dicho Dios, a ver, tú has hallado gracia delante de mí. Mejor diría, no, muchachitos, no.
les falta mucho. Y yo creo que por eso Dios, viendo todo lo que nos faltaba a nosotros, fue que hizo todo esto que conocemos ahora de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, la verdad es que nos faltaba mucho a todos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Si tienen preguntas, interrúmpanme. Porque San Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque yo agarro vuelo y ya no me paro. Rosy Morales, buenas noches, hija, Dios te bendiga. Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia que conocemos nosotros es desde Jesucristo para acá. La gracia anterior era una gracia que se ganaba por la obediencia a la ley, que realmente, pues, ¿quién podía cumplir la ley al 100%? Bueno, nomás hubo uno que se llama Jesucristo. De ahí más ningún ser humano puede ni ha podido cumplir Pastor, toda la ley. Entonces, los hombres que entraban al altar y a ver que caían muertos, que decían que cómo podía ser tan perfecto, entraba cómo podía ser tan perfecto para no caer muerto ahí, porque ¿qué tenía que tener? Podía ser la gracia que nos está explicando. En cierta forma, todos los que entraban ahí, todos tenían pecado. Todos tenían pecado. ¿Qué hacían? Primero mataban un animalito y derramaban su sangre para el perdón o para cubrir sus pecados. Y después para los pecados de los demás hermanos. Pero ninguno tenía la capacidad de presentarse santo delante de Dios. Era imposible. Mas, sin embargo, presentaban su ofrenda de sangre por ellos, pero probablemente en su mente estaban todos cochambrosos, entonces caían muertos allá adentro. Por eso llevaban algo, ¿no? Como unas sonajitas aquí, por si... No eran aquí, eran acá. Eran como batas las túnicas que usaban. Y en los extremos ahí estaban las campanitas. En el borde. Y también entraban con un mecate amarrado al tobillo. Por si no, pues ya. Se caía y ya nomás lo sacaban así. Sí, porque podían morir, ¿no? O sea, sí. Muchos murieron. Nosotros qué bueno que no tenemos que entrar hacia la... Tenemos otra gracia. Otra gracia, sí. No, o sea, es algo terrible. O sea, si a lo mejor estaban ahí en medio paseándose y empezaban con su mente cochambrosa en otras cosas, y ahí mero caían. Y eran sacerdotes, ¿no? Los ¿Sacerdotes? eran sacerdotes. Sí, pero ellos ofrecían la sangre de un cordero, de un animal, por sus pecados pasados. Pero si estando ahí adentro, acuérdense de lo que dice Hebreos 4:2, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y luego dice, y discierne los pensamientos, o sea, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, con Dios no podemos jugar, Él conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces, gracias a Dios por la gracia de Dios, definitivamente. Muy bien. Hechos 4:33. Me toca, ¿no? ¿Te toca? Amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren la manera como se derramaba la gracia sobre ellos. Dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. Cuando daban el testimonio de la resurrección de Jesús, gran poder, o sea, gracia caía sobre los apóstoles. Se derramaba la gracia.
como un regalo. Ellos estaban dando testimonio de la resurrección de Jesús y la gracia se derramaba sobre ellos. No sé si alguna vez le ha pasado, a mí sí me ha pasado en algunas ocasiones, que me acuerdo mucho de una ocasión que andaba enojado, no les voy a decir con quién, ¿verdad? Luego platicamos, pero estábamos en alguna diferencia de algo, y yo estaba enojado, y me pongo a hablar con una sobrina, precisamente con Melissa, que ahorita nos visitó, y me pongo a hablar con Melissa y le empiezo a evangelizar y hablarle del Señor, ¿verdad? Y a orar por ella y todo. Y cuando terminé, ya se me había ido el enojo. O sea, cuando tú hablas del Señor, las cosas cambian. Las cosas cambian. La gracia de Dios se derrama y las cosas cambian. No por ti, sino por Él. Por eso muchas veces decía el Señor, por amor a mí mismo, porque no es suficiente lo nuestro, sinceramente, por amor a mí mismo. Cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, no nos está viendo realmente a nosotros, está viendo a Cristo. Entonces, por amor a Cristo es otra cosa. Hemos visto testimonios donde una madre levanta un carro porque su hijo lo apachurró un carro y levanta el carro la mujer, siendo que la mujer pues no está capacitada para eso y probablemente ni un hombre pueda solo levantar el vehículo, pero en ese momento hacen cosas sobrenaturales. Si eso hace un ser humano, ¿qué no podrá hacer Dios? Por amor a Cristo que vive en nosotros. Muy bien. Hechos 6:8. Ese sí me toca, agarré el más chiquito, pero no. Dice, y Esteban, que fue el primer mártir, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder de Dios, evidentemente, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La gracia de Dios te da facultades para hacer cosas que normalmente no puedes hacer. Por ejemplo, Ágape Monterrey, lo empezamos viviendo yo en Nuevo Laredo. O sea, carece de lógica, pero así empezó el Ágape en Monterrey. Estaba yo trabajando en Nuevo Laredo, ahí en el Seguro Social, y mamá se enfermó de una rodilla, se lastimó una rodilla. Y pues yo estaba yendo, antes iba cada 15 días y esa enferma mi mamá, empecé a ir cada semana. Total, ya sanó y ya dejé de ir. Y al poquito tiempo que se lastima otra vez la rodilla y empiezo a ir otra vez. Y me dice mamá, hijito, tengo muchas ganas de escuchar una predicación. Digo, sí mamá, ¿cómo no? Agárrese su Biblia y yo aquí predico y usted es como si fuera toda una iglesia llena. No, hijito, pero con más gente. Digo, pues invite gente, mamá. Dice, ay, ¿quién va a venir, hijito? Usted invite. Pues yo creo que de la primera vez nos juntamos como 20 personas. Y ahí empezó Ágape Monterrey, poco a poquito, con subidas y bajadas, pero ahí empezó, con la gracia de Dios. En el porche de la casa de mi mamá, ahí era la primera iglesia, por decirlo ahí, de Ágape en Monterrey. Ahí nos reuníamos, sacábamos todas las sillas y llegaba gente así, ¿verdad? Y ahí nos reuníamos. Luego ya empieza a enfriar un poquito porque empezamos en tiempo de calor y busqué un lugar para que nos reuniéramos, que estuviera cubierto porque tenía pura gente mayor. Ahí los que nos reuníamos, pues nomás mis hijos y los demás gente mayor, pero era un lugar bien inspirado. Volteabas hacia arriba en la noche y veías estrellas. Es que estaba agujerado, el techo del año estaba agujerado. Pero ya lo arreglamos todo y ahí nos congregamos durante un año mientras empezamos a edificar el templo allá. De la PGR. Pura gente de la PGR, les digo, Martita, buenas noches. ¿De la qué pasará? PGR. ¿Por qué? Pura gente ruca. Fue ella. Sí, era pura gente mayor, ¿verdad? Entonces, así. Yo la muchacha guapa de 80 para arriba. Sí.
En aquel entonces no tenía 80, tenía 60, algo así. Muy bien, vamos a continuar, muchachos, porque hay varias cosas que quiero que comentemos. Hechos 15, 10 y 11. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servidumbre de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué estaba pasando? La gente se convertía a Cristo y los judíos estaban judaizando. Les decían que se tenían que hacer la circuncisión, si no, no se iban a salvar. Entonces aquí hubo una diferencia importante entre los hermanos y les dicen aquí, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cabeza de los discípulos un yugo o una carga, ¿verdad? ¿Cierto? Una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, no hemos podido cumplir con la ley de Dios. No hemos podido. Antes, dice el 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, por la gracia es la salvación, no por cumplir la ley. Entonces, esa diferencia entre hermanos, ¿verdad?, se debió a que querían que se circuncidaran los varones y que siguieran toda la ley. Pero no estaban desconociendo la gracia de Dios. Y eso todavía pasa en nuestro tiempo. Hay algunas sectas y algunas situaciones, incluso de algunos cristianos, sobre todo los adventistas, que quieren cumplir la ley. Ellos por eso se reúnen los sábados, porque dicen, si cumples el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿por qué no cumples el otro mandamiento de respetar el sábado? Entonces, es cierto, pero somos salvos no por cumplir la ley. Tendríamos que cumplir el sábado y los otros 9 mandamientos, que en un momento determinado nadie los puede cumplir. Y si desobedeces uno de los mandamientos, te haces deudor de los 10. Entonces, por eso, pues, hay que acercarnos por gracia, porque cumpliendo la ley, como dice Romanos 3:23, no hay justo ni a uno. O sea, nadie se va a salvar por cumplir la ley. Nadie. Es que yo sí voy el sábado, y yo sí esto, y yo sí aquello, y nunca has tenido un mal pensamiento. Bueno, y nunca has echado una mentirita piadosa. Bueno, entonces te das cuenta que no puedes cumplir los 10 mandamientos de Dios. Gracias a la gracia de Dios es que tenemos la salvación. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil caer en esa situación. Cuando yo me convierto a Cristo y que pues yo empecé a leer el Antiguo Testamento, pues ya traía ideas acá en la cabeza, ¿verdad? Pero la realidad es que cumpliendo la ley nadie se va a salvar. Noé halló gracia, pero ¿creen ustedes que alguna vez se equivocó Noé? Claro, porque es un ser humano. No hay ser humano perfecto, nadie. Entonces, la única forma es por gracia, es la única forma. Muy bien, vamos a continuar. El libro de Romanos, capítulo 1, verso 4 y 5. Se los puse en orden para que no batallaran mucho, Romanos, capítulo 1, verso 4 y 5. Según el Espíritu de Santidad, con la resurrección entre los muertos, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy bien. O sea, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad que obró en él, ¿verdad? Y que fue resucitado de los muertos. Y en el verso número 5 dice que, hablando de Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, la gracia la recibimos por Jesucristo. No hay otra forma. Es que recibo la gracia porque yo cumplo la ley, pues qué bueno que la cumpla. Pero cúmplala de todo a todo. Y muchos ni siquiera entendemos bien los libros de la ley, menos cumplirlos. Sí, nos falta mucho para comprender muchas cosas. Así es, y luego cumplirlos todavía está más difícil. Muy bien, vamos a avanzar. Romanos 3, 23, 24. ¿Ya puedes leer, María? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. O sea, es muy claro. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay alternativa. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Noé también quedaría aquí? ¿Noé qué? También quedaría aquí, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Noé también quedaría ahí? Sí, porque es todos. Todos. Eso incluye a todos los seres humanos. Hasta María. Hasta María, definitivamente. Es que es un ángel, pues aunque sea un ángel, pues ahí trae un demonio por ahí guardadito, ¿verdad? Entonces, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, como dice aquí en el verso 24, gracias porque siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, o sea, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados por medio de la gracia de Jesucristo. ¿Rescatados de qué? Pues íbamos al infierno derechitos, sin escala, como dice mi nieta, me gusta el tobogán, así vamos a ir directitos al infierno, sin escalas. De cabeza. Pues a lo mejor, si nos habían cortado muy mal, nos iban a aventar de cabeza a lo mejor. Pero es gratis, gratis. Sabemos que en este mundo es muy difícil que alguien te dé algo gratis. Todo mundo te da cosas por interés. Pero Cristo, el interés de Él es que usted y yo vayamos a su reino. Ese es el interés de Cristo. Por eso vino Cristo a derramar su gracia sobre todos nosotros. Bueno, habrá algunos que no quieren, ¿verdad? Dios es un Señor, pero es muy respetuoso. Aquí está la gracia, ¿quién la quiere? Una vez hicieron un experimento, estaban en una conferencia, sacó un billete de $100. ¿Quién quiere este billete de $100? ¿Quién lo quiere? Vengan por él, ¿quién lo quiere? Nadie fue. Y fue un niño, yo lo quiero, ándele, mijo. Ahí está. Y el niño se llevó los $100. Por eso dice la palabra de Dios que si nos hacemos como niños, vamos a entrar en el reino de Dios. Los adultos a lo mejor pensaban, no hombre, ya que llegue me va a hacer así, ¿verdad? Y no me lo va a dar. Pero más sin embargo, Dios quiere esa fe como de niños en cada uno de nosotros. Que le creamos, es muy importante. Romanos 11, 6. Mi hermanita Irma. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece trabalenguas, pero no es trabalenguas, ¿verdad? Dice, hablando de la salvación, dice, y si por gracia ya no es por obras, o sea, ya no tenemos nada que hacer, no tenemos forma de comprar la gracia de Dios. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, o sea, si nos salváramos por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Yo quiero comprar la gracia de Dios con obras.
No va a ser posible. No va a ser posible. Es por gracia. Por gracia. Ay, sí. No sé si a alguno de ustedes les han dicho, pero a mí creo que algunas veces me han dicho por ahí. Ay, sí. Todo lo que hiciste antes, ya, ahora sí, muy santito, ya te perdonó Dios. Pues es que así es. Es que así es un regalo de Dios, no merecido, porque no lo merecíamos. Pero así es, ya lo pasado, como dijo José José, mira si te la sabes, ¿eh? Pero por gracia ya pasó. Caíste luego. Todos se lo saben. Todos. Yo no, ay sí. No es de mis tiempos. De hecho, yo eso cuando estaba en las cosas de Dios, yo pensé que de alguna forma José José tuvo algún encuentro con Cristo, porque eso parece una alabanza. Esa canción parece una alabanza, sinceramente. Entonces, pues quién sabe. Lo que sí es que murió de alcohólico. Pero no vamos a hablar de José José. Estamos hablando de la gracia de Dios. Aunque se la sepan, no la vamos a cantar, ¿eh? Hermana Telma, buenas noches. Prima Minerva, Dios te bendiga, prima. Buenas noches. Muy bien. Avanzamos a Gálatas 5:4. Estamos revisando el tema de la gracia de Dios. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, capítulo 5, verso 4. Gálatas 5:4. Sí, hijo. Amén. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Voy a leerles el verso 3, 5:3. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si queremos guardar uno de los mandamientos, que sea amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo fue muy claro cuando le preguntaron, ¿y cuál es el mandamiento más grande? Pues el más grande es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es algo semejante. Entonces, si vamos a hacer algo, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque aquí nos aclara que estamos obligados a guardar toda la ley. Si queremos guardar un poquito de la ley, estamos obligados a guardar todo para poder salvarnos. Yo les recomiendo que mejor lleguemos por gracia, definitivamente. Verso 4, que es impactante lo que dice. Cuando tratamos de ganarnos la gracia por cumplir la ley, dice, de Cristo os desligaste, o sea, te separaste, los que por la ley os justificáis, los que se quieren justificar por cumplir la ley, de la gracia habéis caído. O sea, es impactante, o sea, ya lo tienes y te expones a caer. Agárrate de la gracia. ¿Quieres salvarte por las obras? Sí, vamos a hacer buenas obras. No estoy diciendo que hagamos cosas malas. No. Vamos a hacer buenas obras, más que estamos representando a Jesucristo. Pero no por buenas obras nos vamos a salvar, sino nos vamos a salvar por la gracia de Dios. Sí, me di a entender. Aparte estamos menospreciando, ¿no? O sea, pues ya lo que nos están regalando. Sí, caes. O sea, ¿te imaginas? O sea, es algo... Sí, a mi pensar, permítame eso, a mi pensar es como tratar de llevar una vida que a Dios le agrada, a través de su palabra, pero nos sirve a nosotros saber que por gracia somos salvos, porque muchas de las, a lo que pienso yo, muchas de las veces nos condenamos por eso, porque no podemos llegar a la estatura perfecta, porque a veces nos sentimos indignos, porque a veces no nos sentimos inmerecidos. Entonces recordamos que es por la gracia de Dios que seguimos viniendo, porque muchas veces la gente platicas con ella y dices, es que si tú te enteraras de lo que yo he hecho, yo no tendría esta vergüenza de decírtelo,
porque sentimos que no merecemos ese perdón. Entonces eso nos ayuda a seguir en el camino de Dios, esforzándonos, porque la libertad que hemos adquirido es una libertad con responsabilidad, como dice usted, y sabiendo a quién representamos, pero sabiendo que de Dios podemos obtener ese perdón cuando nos arrepentimos, la gracia de Dios. Aunque no sé si me explico. Sí. A veces está uno en condenación. Hay un punto bien importante. Cuando conocemos de Cristo al inicio de nuestro caminar en Cristo, muchas de las cosas que hacemos, que leemos, que nos esforzamos en venir y todo eso, es en cierta forma por temor. Temor a perder mi salvación o temor a caer de la gracia de Dios. Por temor hacemos muchas cosas. Pero una vez que entendemos bien la palabra de Dios, ya le servimos por amor. Una cosa es servir por temor y otra servir por amor. Vas a hacer las cosas mucho mejor cuando lo haces por amor que cuando lo haces por temor. Es como un esclavo, ahí están con el chicote y el otro está, ¿verdad?, pues haciendo las cosas porque ahí está el chicote. Pero llega el momento en que ya amas a tu Señor, en este caso Jesucristo, y haces las cosas porque te nace hacerlas por amor. Yo les digo, para mí es algo tan importante que la gente conozca del favor y de la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy disfrutando. Esta vida de amor, de gozo, de paz, de felicidad, no la puedes experimentar si no tienes la gracia de Jesucristo. Entonces, yo soy un apasionado, ¿verdad?, de que la gente conozca de Dios. No por temor, sino por amor. Porque se disfruta esta vida. Se puede disfrutar. En medio de problemas y de mil cosas, aún ahí podemos disfrutar la paz de Cristo, el amor de Dios. Podemos disfrutar la vida por amor. Bueno, estamos por terminar. Ya falta poquito. Efesios 2, 8 al 10. El siguiente libro. Efesios 2, el siguiente libro. 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Son muchas cosas, pero vámonos por partes. Verso 8. Por gracia somos salvos. Por gracia. O sea, por regalo de Dios. Y te aclara, no por ti o no por nosotros. Es un don de Dios. La gracia es un don, es un regalo de Dios. No te lo has ganado de ninguna forma. Y te aclara, no por obras. Ay, pastor, es que yo soy bien buena gente. Pues aunque seas buena gente, la salvación no la tienes porque seas buena gente. La salvación la tienes porque un día aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador y tuviste un nuevo nacimiento. Y llegó a tu vida la salvación por gracia. Ahora sí, ya que tienes la gracia de Dios, que eres un hijo de Dios, dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que hacemos es que, pastor, yo le ayudé a una persona. ¿No crees que a Dios lo sorprendiste con eso que le ayudaste a la persona? Dios creó las obras para que tú y yo anduviéramos en ellas. A veces se presenta la oportunidad y no lo hacemos. Va otro y sí lo hace. Así somos los seres humanos. Somos la gente de la que van a dar comida a los hombres y luego hasta se sacan fotos y miren lo que Dios me puso que se dio, aunque lo sepa Dios, no necesito. Es suficiente. Es suficiente. No, pero a ver si vamos a que nos tomen foto también. Vamos para la foto. Para la foto. Y es triste, pero es verdad. Sí. O sea, ¿debemos andar haciendo buenas obras? Sí. Pero no nos vamos a salvar por las buenas obras. Nos vamos a salvar por Jesucristo. Ese amor es el que vale, el que Dios puso para poder que nosotros fuéramos salvos. ¿Qué puso Dios?
Puso a su Hijo. ¿Qué puso Cristo? Su cuerpo, su sangre, su vida misma la puso para que tú y yo pudiéramos disfrutar la gracia de Dios. Costó. Cada pecado que usted y yo cometemos hay que pagarlos, pero se paga con la sangre de Jesucristo, porque ni su sangre ni la mía es suficiente para pagar un pecado. La forma de pagar los pecados es con la sangre de Jesús. Es gratis para nosotros, pero no para Cristo. A Él sí que le costó. Nomás recuerda en el monte Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad sea. O sea, ¿de qué costó? Costó. Y aún en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínate en ese momento que el Padre le da la espalda a Jesús cuando está cargando todos los pecados de la humanidad, porque Cristo y su sangre es suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. Que no toda la humanidad le acepte y le recibe como Señor y Salvador, eso es otra cosa, pero Jesucristo es suficiente. Se bastó un solo sacrificio. Nada más, no se necesita nada más. A veces queremos agregarle algo, ya todo está hecho. Ahí Cristo lo dijo: consumado es, ya está listo todo, ya está el festín listo, nomás de que se sirva. Esa es la gracia de Dios que quería presentarles, ¿verdad? Me dio un poquito de prisa para poder ver Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo sí costaba mucho, y en el Nuevo pues ya es un regalo de Dios, es algo hermosísimo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Si alguien está dormido, ahí tengo para ponerles en el cuello, ¿verdad? Para que no se tuerza. Sí, para que no se me vayan a torcer, no van a decir: el pastor tuvo la culpa de que me torcí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mi hermanita Irma. Con confianza, de veras. Aquí está su hija que se lo responde. Muchachos. ¿Memo? No, yo ahorita lo que estaba comentando es que me vino a la mente, pero yo no me acuerdo del versículo, hace mucho lo leí, que decía la palabra que bástate mi gracia. Entonces yo siempre lo venía de hace mucho tiempo, decía, pero pues es como en la carne, yo me decía como, bueno, conformarme, o sea, con lo que Dios me da como es suficiente, como siendo conformistas de alguna forma, pero no es ese sentido, sino es que es suficiente la gracia de Dios para por nosotros, o sea, estamos completos con la gracia de Dios. Así es. Más que nada. Entonces, por eso ese versículo cuando decía bástate mi gracia, yo dije, siempre trataba de darle una interpretación, entender lo que era la finalidad. Sí, allí es cuando el apóstol Pablo recibe revelaciones y va hasta el tercer cielo y todo, dice: me fue dado un aguijón en mi carne para que no me eleve tanto, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetee para no perder los pies en el suelo. Y dice: y 3 veces he orado al Señor que me lo quite, pero la contestación del Señor es: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahí está hablando de nuestras debilidades, está hablando de que a veces pasamos por situaciones que no queremos pasar, dificultades, enfermedades, problemas económicos, situaciones, pero pues es muy claro, San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la gracia de Dios está enfocada a la salvación y también a muchas otras cosas más. Sinceramente yo lo veo como por la gracia de Dios a veces tenemos tal o cual problema y no encontramos solución, y de repente aparece una solución, algo que no encontrábamos cómo arreglarlo, y Dios ya tiene la solución. Nosotros andamos buscando cómo arreglar las cosas y Dios ya tiene todo arreglado.
La gracia de Dios es lo que es suficiente. Nunca te va a dar de más ni te va a dar de menos. Te va a dar lo necesario. Una vez les platiqué cómo murió mi papá. A mi papá lo mataron allá en California. Y ya convertido yo en las cosas de Dios, le digo yo al Señor en mi oración, le digo que yo no sabía si mi papá había alcanzado o no la salvación. Y Dios me confirmó con Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo me quedé con esa promesa. Y pasados los años, mi mamá me entregó las cartas, porque antes se hacían novios por carta, ¿verdad? Y todas las cartas de mi papá y de mi mamá, cartas de novios, ¿verdad? Y luego la carta cuando la mandó pedir. No encontré ninguna carta donde yo naciera, ¿verdad? Porque papá ya había muerto para cuando yo nací, ¿verdad? Papá lo mataron como 2 meses, lo mataron en octubre y yo nací en enero. Entonces, las últimas cartas, ¿verdad? Para mí fueron impactantes. Una escribió mi papá, ahí vi la gracia de Dios en mi padre. Estoy tan arrepentido de mi vida pasada que he decidido iniciar una nueva vida. Y un ser humano decide iniciar una nueva vida cuando tiene un encuentro con Cristo. Entonces no se encerrarían los niños. No, pues está muy chévere. Ok. Entonces yo vi ahí la gracia de Dios en mi padre, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? La gracia de Dios. Mire, usted y yo a lo mejor no cumplimos las cosas, pero Dios siempre va a cumplir las cosas. El más interesado en su salvación y en la mía es el Señor. Si no estuviera interesado en nuestra salvación, no hubiera venido Jesucristo. Así que gracias a Dios porque nos consideró para salvación y para vida eterna. Gracias a Dios. Solo fue la forma que se encontró, porque de otra forma pues no iba a ser posible para la gran mayoría de todos nosotros. ¿Algún otro comentario? ¿No? Vamos a orar para despedirnos. Total, si hay comentarios los ponen ahí en el grupo. Vamos a orar. Oralia, buenas noches, hija, Dios te bendiga. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Señor. Gracias por su gracia. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos que usted nos ayude a caminar en esta gracia, Señor, en este camino que se llama Jesucristo. Quite de nosotros toda imperfección, Señor. Ayúdenos a llegar a la estatura de ese varón perfecto que se llama Jesucristo. Santo Espíritu de Dios, gracias por darnos la oportunidad de escudriñar su palabra. Ahora llévenos con bien hasta nuestros hogares, Señor, y que en el nombre de Cristo Jesús sigamos siendo bendecidos nosotros y todos los nuestros por esa gracia de salvación para nosotros y todos los nuestros. Por Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Nos despedimos, nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Los que estén cerca aquí de Laredo, Texas, de Nuevo Laredo, de Monterrey, nos vemos los domingos en forma presencial a las 11 de la mañana y los que estén en Saltillo a las 12 de la mañana. Dios le bendiga.